Y saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert. Probablemente usted se sorprende porque estamos en otro formato y aquí me emociona demasiado porque es la primera vez que lo hago en un estudio como este y tengo que agradecer a la gente linda de Huertas College que me han permitido esta oportunidad de poder grabar en sus estudios porque es bien interesante la persona a quien tenemos en el episodio de hoy. Y es que desde que le hice el acercamiento siempre me decía una frase: la bola está en tu cancha. O sea, que yo sentí desde un momento dado que ya me estaba jetando como líder. Y para mí, los que han visto mis presentaciones saben que siempre cito a John C. Maxwell. Y últimamente he estado citando a alguien por ahí de apellido Skilling, a quien tenemos hoy en este episodio. Así que hoy hacemos historia. Yo estoy emocionado, yo estoy emocionadísimo. Para mí es un honor y un privilegio presentar en este espacio, gracias por recibirme aquí, al doctor Isaac Skilling. Albert, qué bueno que estés aquí en casa. Dios mío, yo no puedo creer esto, Isaac. En Huertas College, en Caguas, Puerto Rico. Caguas, Puerto Rico, desde San Germán a Caguas, Puerto Rico. Caguas, una institución que el año que viene cumple 80 años en el país. Wow. Así que es privilegio para nosotros que estés aquí compartiendo y que tu podcast pueda ser beneficio para los estudiantes y la comunidad que te sigue. Hablar sobre liderazgo, que es el tema más importante del mundo. Evidentemente, maestro Isaac, me encanta decirte maestro porque vi todos tus podcasts, en el sentido todas las entrevistas. Antes de esto, cada vez que voy a dar una presentación, yo tengo que ver una de las entrevistas de Isaac Skilling. Las he visto la gran mayoría de ellas, por lo tanto, porque yo sabía que este momento iba a llegar, para saber qué preguntas hacer que probablemente no te hayan hecho. Pero me quiero remontar a cómo comienza esta pasión por el liderazgo y me quisiera remontar a ese Isaac cuando estaba en escuela elemental, en su niñez. ¿Cómo empieza esta pasión por el liderazgo? Mira, honestamente comienza en el mundo eclesiástico, siempre lo digo. Mi familia, mi mamá, mis abuelos, ¿verdad? Tienen un ministerio o una familia sacerdotal de mucho tiempo. Y comenzó la pasión con el servicio. Todo se activó, Albert, sinceramente, con servir a la gente y con lograr llevar a la gente un mensaje de esperanza, obviamente en ese aspecto eclesiástico, ¿verdad? En ese ecosistema. Y lograr decirle a la gente, pues mira, vamos a enseñarle a vivir principios de bien, vamos a lograrlo, se puede tener fe, se puede crecer, etc. Así que comenzamos ahí con esa pasión natural, pero realmente toda la base fue servicio, honestamente. No había una mentalidad de niño como que quiero estar ahí primero, quiero estar en cámara o quiero puestos particulares, para nada. Era algo natural que tenía de alguna manera de servir a la gente y de poder bendecir a la gente a través de talentos y habilidades que Dios quizá en un momento me otorgó y de lograr desarrollarlas poco a poco. Todo comenzó con el servicio. Wow, hay un momento neurálgico en nuestra vida y es que vamos a la universidad, que es la unión de la diversidad. Y tenemos que tomar una decisión de qué vamos a estudiar. En el caso de Isaac Skilling, imagino que estuviste de escuela superior, ya comenzaste a participar más allá de la iglesia, en alguna organización estudiantil. ¿Cómo tomaste la decisión de estudiar lo que ibas a estudiar, dónde ibas a estudiar y por qué te fuiste allí? Claro, yo no te puedo negar que tuve una ventaja de personalidad, sin lugar a duda, porque eres extrovertido. Y el extrovertido ciertamente es social, le gusta hablar, así que desde niño dabas clases bíblicas, eres el líder de los niños, fue líder de jóvenes, ¿verdad? Desde ahí comencé a tener algunos puestos de liderazgo porque antes se decía que la persona que era líder era el extrovertido. Había unos prototipos que hoy están invalidados por la investigación. Y esos prototipos, pues la gente que tenía X habilidades de comunicación o social, pues le decían, esos son los líderes. Y era la etiqueta en ese momento dado, quizá no había mucho conocimiento. Así que comencé en ese proceso. Claro, yo siempre tuve presente estudiar negocio, honestamente, con una mezcla educativa. No te poner que al principio decía, yo voy a ser banquero, yo quiero trabajar en aire acondicionado. Yo me acuerdo que mi familia, mis hermanos, mucho tiempo tuvieron empresas de construcción. Y yo le decía a mi mamá, mami, yo no quiero trabajar bajo el sol. Yo quiero trabajar en aire acondicionado y yo voy a estudiar. Y mami siempre me molestaba, bueno, estudia, prepárate, edúcate, porque si no, obviamente vas a tener que trabajar en otras condiciones de empleo. Y siempre me inspiré, mi familia me inspiró a estudiar y a lograrlo. Y sí, sin lugar a duda, desde el mundo eclesiástico, mundo comunitario, fui también líder comunitario en muchos aspectos. Entré en esos mundos de liderar y de poder dar opiniones y servir a la gente, que yo creo que es el centro del liderazgo, servir a la gente. Wow. Comienzas a estudiar, luego hay que prepararse. En cierta medida, nosotros los que estamos en la academia entendemos la preparación subgraduada y graduada. Claro. Obviamente, para llegar al nivel donde está hoy, también hay unos títulos académicos que uno va adquiriendo. ¿Cómo te fuiste dirigiendo en ese aspecto? Mira, es interesante y lo cuento para que la gente se inspire. Yo, en grado elemental, yo tuve 5 escuelas elementales. Por el proceso de trasfondo familiar. Mi mamá y mi papá se divorcian cuando yo tengo 7 años y hubo unas transiciones de pueblo. Yo viví en Gurabo
y en Gurabo yo tuve 3 escuelas, porque antes cuando tú te mudabas en el mismo pueblo, tú te mudabas a otro barrio, tenías que localizarte en otra escuela, ¿verdad? Porque Exacto. antes ese era el método. Así que yo tuve varias escuelas, después cuando fui a Calle y Puerto Rico, así que me siento callellano, Ok. aunque tengo que decir que soy de Cagua para que nuestro Sí. alcalde no se moleste. Saludito La a realidad Wilmer. que Calle y Puerto Rico, ahí tuve una cantidad también de escuelas. Así que yo tuve 5 escuelas elementales. Cualquier educador o psicólogo entiende que el proceso académico de ese niño no está muy bien, porque es Wow. un proceso familiar, 5 escuelas, después fui a grado intermedio y después fui a grado superior. Yo tuve unos retos interesantes. Cuando yo escojo la universidad y yo comienzo a entrar a ese proceso universitario, yo sí fui bien decidido y dije, yo voy a estudiar, y siempre me vi que iba a estudiar más allá, hasta el máximo. Sea doctorado, sea maestría, siempre lo tuve bien presente, pero comencé obviamente poco a poco en el proceso universitario académico a entender que el conocimiento es algo que nadie te iba a quitar. Y ahí comenzamos a creer en los estudios, que todavía creo que los estudios son trascendentales para lograr crecer. Bueno, hay experiencias significativas en la universidad. Total. ¿Cuáles fueron esas experiencias significativas que te convencieron a ti, Ujú, que tú dijiste, wow, yo necesitaba esto? Y ahí esa experiencia ujú. probablemente hay muchas Claro. oportunidades cuando estamos en una Ujú, universidad, ujú. entiéndase la participación activa en una Claro, organización claro. estudiantil, el consejo de estudiantes, Definitivo. o quizá la oportunidad de un internado, un Claro, intercambio. claro. ¿Cuál fue esa experiencia que marcó tu vida en la Mira, universidad? interesante, en la universidad que yo estudié mi bachillerato, no habían en ese momento de la escuela como tal asociaciones. Yo creé la primera asociación. ¿Ves? Yo creé el cuerpo. Me acuerdo que no había un consejo, yo creé un consejo, ¿verdad? Porque Wow. no habían los espacios, porque el enfoque era más teaching, ¿verdad? Y Ujú. quizás no habían esas oportunidades, porque muchas veces los estudiantes vienen a lo que vienen a estudiar y no se desarrollan otras habilidades, depende del contexto universitario o institucional. Ajá. En mi caso, pues era más directo, estudiar, prepararte, etcétera. Así que yo comencé a crear esos mismos ambientes y me ayudó a entender que lo que uno logra siempre es a través de otros, Albert. Lo que uno logra siempre es a través de alguien. Es decir, que las relaciones que uno tiene son los resultados al final del día que uno va a adquirir. Así que yo soy lo que tengo hoy por las relaciones que logré desarrollar y adquirir. Y ahí comencé a entender que el mundo universitario, más que el conocimiento tácito que tú puedes tener, el grado académico que es importante, las relaciones y las conexiones que tú haces allí son lo que verdaderamente te van a llevar a crecer, más que el diploma impreso que te dan en la graduación. Wow. Fundaste organizaciones estudiantiles, fundaste consejo de Ujú. estudiantes en un contexto donde probablemente no existía. O sea, que Claro, de la nada construiste algo. total. Me eh, acuerdo haciendo la marca, el nombre, todo eso. que hay un elemento de liderazgo ahí Sí, espectacular. claro, claro. Esos retos de hacer historia, ¿cuáles fueron? Mira, honestamente, no tuve la mentalidad, me han hecho esa pregunta, querer, como hoy en día, quieren la fama, quieren los seguidores, quieren like. Ujú. Gracias a Dios nunca he tenido eso, ¿verdad? Nunca he tenido esa tentación de fama, de que quiero hacer esto porque quiero que eso, honestamente, siempre el enfoque fue dejar una semilla y lograr que la gente creyera en ellos mismos. Yo tuve una frase por mucho tiempo que era que maximizar tu potencial. Y yo entendía que aun cuando los desfases que yo tuve en contexto familiar en unas etapas de vida, y yo pude lograrlo y crecer, pues yo quería que la gente también lo lograra. O sea, yo empecé con ese discurso de que tú puedes lograrlo, no hay excusa, Wow. no hay nada para el vago, hay que crecer el intelecto, ¿verdad? Hay que lograr, no hay excusa para seguir adquiriendo conocimiento. O sea, ese fue mi discurso a la gente. Y era el mensaje principal que llevaba, y lo más aún llevar proyectos de crecimiento para que la gente tuviera experiencias laborales, y era lo más que me enfocaba en ese momento. Wow. Dentro de esas experiencias comienzas a crecer como speaker, como Claro, orador. O sea, claro. ahora todo el mundo habla de speaker, habla de Sí, 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 oradores, sí, sí, sí. de conferenciantes, de talleristas, me Claro. incluyo. Pero en aquel momento, Isaac Esquilín, y todavía, Ujú. comienza a emerger como orador. Sí, sí, sí. ¿Cómo comienza ese proyecto de comenzar, valga la redundancia, a empezar a hablar, Ujú. a venderte prácticamente, a Claro. decirte, te voy a dar una conferencia sobre este tema, Sí, 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 sí. aquí estoy? ¿Cómo fueron esos comienzos Sí. la industria del speaking? Formalmente yo comencé en grado 11. En Formal. escuela superior, mire esto, En empezó. grado 11 comencé formalmente. Me Wow. invitaban a lugares o a comunidades, a dar conferencias de liderazgo, del testimonio de la vida de uno, cómo uno Que lo no lograba. necesariamente estaban envueltos en lo eclesiástico. Claro, Ok. totalmente, eran comunitarios total, nada Ujú. eclesiástico, temas de empresarismo, temas de liderazgo, temas de relación, trabajo en equipo, ¿verdad? Temas someros naturales de procesos sociales. Y ahí comencé en grado 11, alguna manera, a dar conferencias y las comunidades, siempre estuve involucrado, a mí me encantaba y todavía ir a muchas actividades. Por ejemplo, cada vez que yo oí o escuchaba una actividad de X en el municipio, que había un taller de emprendimiento, había un congreso de X cosas, había un foro de X cosas, yo siempre estaba allí. Un presentado, con todo el cariño. Sí, 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 tuve esa personalidad, por eso yo digo que
los extrovertidos tenemos tal vez una ventaja que no nos garantiza el éxito, ¿verdad? Porque muchas veces piensan que el que es como un arroz blanco Ajá. o el que tiene unas características por temperamento y personalidad, pues ya lo va a lograr o tiene unas características de éxito. Y no necesariamente es así, ¿verdad? Porque uno tiene que aprender a crecer en otras áreas. Pero sí, era atrevido, era osado. Y siempre estaba en esas actividades y sin lugar a dudas me ayudó. Y comencé a ese proceso de hablar en público, a crecer. Y después formalmente comencé a coger algunas clases que todavía aprendo todos los días. El tema de las muletillas, el tema del espacio conductual, el tema del storytelling, hablar lento, que todavía en mi caso es complicado. Un poco traté de manejar la técnica. Pues en realidad que más que buena técnica del hablar o buena oratoria, es conocimiento que impacte, honestamente. Tú puedes tener una buena oratoria, hablar muy bonito, muy elocuente, pero si no tienes algo puntual que decir, a través del arte de la prosodia o de la semántica, no funciona. Wow, No súper funciona. interesante. Dentro de estas habilidades o destrezas que has desarrollado, llega el momento de tienes que presentar a un público difícil. Sí. ¿Cuáles son esas anécdotas significativas Sí, dentro de la industria del speaking donde quizás probablemente, espérate, yo no esperaba esto del Ujú. público, nos consta de tus habilidades, te hemos Ujú. visto en muchas presentaciones y en diferentes contextos, Ujú. tanto en el académico como en el eclesial. Y yo he Claro. tenido el honor y el privilegio de verte en esos espacios, pero ¿alguna anécdota significativa en el speaking que hayas tenido? Mira, te tengo que confesar que en el proceso de crecimiento en esa área de impartir conocimiento, yo le llamo más bien, Ajá. yo tuve oportunidades en lugares que hoy me pongo a pensar que no sé cómo llegué. Porque honestamente, ya a los 22, 23 años yo estaba dando conferencias a empresas, Wow. bancos en Puerto Rico muy conocidos, no menciono sus nombres, asociaciones muy conocidas, y cuando me haces pensar, digo, ¿cómo yo logré estar allí? No lo sé, ¿verdad? Creo que un tipo de favor. Yo me enfrenté muy joven con públicos muy complicados. Yo no te puedo negar que yo llegué al lugar y la gente me decía, pero este muchacho, Chamaquito, como no, diría. este niño me va a dar una conferencia. Entonces en ese tiempo yo no tenía barba. O sea, Ay, yo sin barba, yo me la quito hoy en día y yo parezco de 21 años. Era blanquito, flaquito. Y yo llegaba a lugares sin lugar a dudas y había un menosprecio total. wow. Cuando yo no había terminado mi bachillerato, porque aún sin terminar el bachillerato tuve oportunidad de estar en foros particulares. Cuando termino mi bachillerato y entro a una organización también que se llama Enactus, Saludito a la gente de NACTU. grande, Lola Iglesias, saludo a la gente que fue ahí, mi mentor es Rodi. Yo tuve otras oportunidades enormes de entrar no tan solamente al mundo de empresa, al mundo corporativo, que es distinto, era un mundo corporativo más agresivo, gerentes, darle adiestramiento a gerentes sobre liderazgo. Yo hablándole de liderazgo a personas de 40 y pico años, 30 y pico años, yo teniendo 24, 25 años. Entonces era como que raro. Pero obviamente cuando uno lleva el conocimiento y cuando uno lleva unos conceptos, pues había una lógica y espérate, hay que escucharlo porque quizá tiene algo que aportar. Pero sin lugar a dudas tengo que agradecer las oportunidades de toda la gente que quizá va a escuchar el podcast y que quizá conocidos y amigos que me dieron esa oportunidad. Porque siempre hubo alguien que me dio la oportunidad de escucharme y de ahí pude ir creciendo porque hoy te tengo que confesar que muchas cosas que yo decía conceptualmente eran brillantes, pero tal vez no las había vivido. Es la pura verdad. Wow. Conceptualmente era elocuente, conocí el concepto, pero no es lo mismo hablar de liderazgo que vivirlo y aplicarlo. Son dos cosas totalmente distintas, ¿verdad? Cuando uno lo vive es distinto. Así que así comencé a crecer y después entré al mundo académico como profesor. Cuando yo termino mis maestrías, yo termino mis maestrías ya cuando tenía unos 25, 26 años, terminé temprano, yo estudié corrido, ahí ya entonces yo entré a dar clases como profesor. Ya yo era 25, 26 años y yo era profesor universitario. Así que ahí pues fue también complicado porque este muchachito me va a dar clases. Yo me acuerdo que yo entraba al salón y los estudiantes me decían, a ver, oye, ¿cuándo llega el maestro? ¿O cuándo llega el profesor? Y yo me quedaba en silencio, ya mismo llega. Wow. Y en un momento dado siempre yo decía la broma, oye, el profesor no llega. No, no ha llegado, ¿qué pasó? No, bueno, buenas tardes, soy el profesor. Ahí está. Pues, porque era un joven, ¿verdad? La realidad es que la gente no me veía de esa manera. Y tuve que comenzar a codificar mi video y dije, espérate, si la gente me ve con mucha juventud, entonces ahí yo cambié a tener etiqueta y protocolo, vestía distinto. Yo nunca vestí como un joven y todavía no lo hago. Okay. La gente me dice, Esquilín, ¿por qué Esquilín siempre ha vestido como un viejito? Okay. Porque lo tuve que hacer. Porque como entré muy temprano a foros particulares, yo tenía que vestirme de una manera para que la gente que me aceptara. Todavía la gente que me conoce a mi alrededor, oye, ¿por qué Esquilín no viste como un joven? Porque tuve que hacer unas etiquetas y protocolos en mi vida y tuve que tener unos procesos para poder entrar a lugares particulares. Así que hasta la ropa no hace el monje, pero sí lo puede distinguir y le puede abrir puertas. Wow. Comunicación es una destreza que vamos desarrollando y hay gente que goza
de estas habilidades de oratoria. Claro. Pero hay un punto bien interesante en el speaking, en la oratoria, que es la sustancia. Sí, Y sí, creo sí, que lo has sí. mencionado previamente, donde yo puedo hablar bonito, pero si no tengo sustancia, no Sí, tengo no, no, no. información que Ujú, impacte, ujú. ¿cómo Isaac, que ahora lo has confirmado con las experiencias, se nutría o se nutre? Yo creo que Sí, sí, te sí, sí. sigues nutriendo, cómo te llenas de información, Sí. te llenas, te actualizas para poder Claro. presentar información que impacte combinado con la Claro. experiencia. Yo trato honestamente, Albert, de ponerme en el zapato del que esté escuchando. Me explico. Yo me tomo muy en serio cuando yo voy a hablar. Sea cualquier cosa, aunque sea ordinaria en mi vida. En este tipo de entrevistas yo me preparé, me mentalicé, me concentré que puedo hablar, vi un podcast tuyo, cómo era la dinámica. Me tomo con mucha responsabilidad cuando hablo. Porque el que habla o el que tiene la oportunidad de expresar algún conocimiento a alguien y convencerlo de lo que tú dices, es una responsabilidad dramática. Porque la realidad es que lo que tú vas a hablar, alguien se lo va a creer y lo va a aplicar, para bien o para mal. Así que honestamente, cada presentación que yo hago, yo las edito, yo las reviso, estoy constantemente buscando información, buscando investigación. Claro, tengo la vena ya académica, ¿verdad? Ajá. Y como académico investigador que soy, pues esa es mi responsabilidad. Y yo siempre le critico eso a muchos conferenciantes. Ok. Yo veo conferenciantes que dan una presentación de un tema hoy, el año que viene la dan igual. Y eso es complicado, para mí no es responsable. Aunque sea el mismo tema, yo creo que tú tienes que ir editando, que ir revisando, tener conocimiento sustantivo, tener profundidad, porque si no la gente no te va a respetar. Una de las cosas que tienen los conferenciantes para ganar respeto es que no importa que lo veas 100 veces, tiene algo diferente que decir. O sea, hay personas que son conferenciantes o talleristas o maestros educadores que ya con escucharlos 2 veces no hay más nada que escuchar, porque lo demás es que es un repertorio repetitivo de chistes o de frases, es lo mismo. Y yo he tratado siempre, y soy muy, a veces tengo autoflagio, ¿verdad? Ajá. Autoflagio a mí mismo porque trato de nunca caer en eso, porque sería muy irresponsable ante la gente que te dio un privilegio de escucharte. Y eso lo tomo con mucha responsabilidad. Wow. Creces en la industria del speaking, creces en la academia y llegas a presidir una institución prestigiosa que mencionaste que está por cumplir 80 El año años, que viene. con todo el respeto, jovencito, Sí, comienza, que me atrevo a decir que somos contemporáneos, a asumir una responsabilidad tan grande de presidir una institución educativa sí, en sí, este sí, sí, país, aquí en el centro de la isla, en Caguas, Puerto Ujú. Rico. Eh, Cuando te dan esta noticia, ¿cómo lo asumiste? Porque ahora estamos hablando de, espérate, el speaker, el profesor universitario, Ujú. ahora va a tener un puesto ejecutivo, una Claro, responsabilidad, donde yo siempre digo que en la academia o en la universidad tenemos la responsabilidad con los estudiantes, con la claro. facultad, con el personal no Sí, docente, sí, 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 sí. todo un andamiaje Total. y una responsabilidad ante Ujú. las otras universidades hermanas de este país. Claro. Cuando asumes este reto, ¿qué es ser presidente de una institución educativa? Me hace la pregunta y me hace reflexionar demasiado. Antes de llegar a Huertas College y asumir el puesto más alto de presidir una institución, yo trabajaba en otras universidades, dirigí proyectos de STEM, Ok. dirigí proyectos título 5, fui facultad, fui investigador, o sea, trabajé áreas de retención, trabajé en misiones. Yo tuve un privilegio y es que desde que yo tengo 21 años yo trabajo en la industria educativa. Así que yo comencé a trabajar en la industria educativa desde un oficial de mercadeo. O sea, yo fui oficial de mercadeo, yo fui oficial de admisiones, yo trabajé en la oficina de retención, yo fui facultad, yo trabajé asuntos estudiantiles, trabajé asuntos académicos, tuve experiencia de acreditación. O sea, yo tuve el privilegio de pasar por todo el funnel institucional de una universidad. Y yo creo que eso me ayudó demasiado a hoy como presidente conocer toda la estructura. Ok. Nadie me puede decir algo que sea erróneo porque yo lo viví, lo trabajé. Mm. No es que me lo contaron o no es que lo conozco en conocimiento, es que fui empleado en ese momento, ¿verdad? Ajá. O viví todos los puestos ordinarios de una institución. Así que eso me ayudó sin lugar a duda. Antes de eso yo era miembro de la Junta de Huertas College, yo era miembro de la Junta primero. Tengo el privilegio de ser miembro de varias juntas conocidas en el país y eso también me ayudó muchísimo. En ese momento también era ya consultor empresarial, hacía consultoría de recursos humanos, consultoría de procesos de gestión como talento en las empresas, ¿verdad? Lo que es seleccionar talento, particularmente recursos humanos, adiestramiento de recursos humanos, todo ese andamiaje particular corporativo y daba conferencias en muchas asociaciones. Así que yo con ese cúmulo de experiencias te podía decir que si tenía el profile para ser el presidente, no, lo más probable no. Pero alguien, vuelvo y te lo repito, alguien vio y me dio la oportunidad. Yo creo que en la vida siempre va a haber una primera vez. Ahora, ¿cuán bien lo aprovechas? Wow. Sin lugar a duda hay unos requisitos básicos que hay que tener. Ya yo cargaba con experiencia, tenía los grados académicos conferidos al más alto nivel, el doctorado,
Y yo creo que alguien creyó en mí, alguien vio que podía aportar algo y sin lugar a duda todavía aprendo, ¿verdad? Llevo apenas 4 años presidiendo. Lo interesante es que yo comencé a presidir el 1 de abril del 2020, en medio de la pandemia. Sí. Yo me acuerdo que mi gran mentor, mis grandes mentores de la universidad anterior que estaba, grandes personas conocidas en el país, yo les decía, ¿voy o no voy? Porque yo empecé la pandemia en la universidad atrás, que yo estaba. Y yo comencé a trabajar procesos en medio de la pandemia. Vamos a mover todo en línea. Y yo lo viví. Y yo decía, Dios mío, me quedan 3 semanas para yo asumir la presidencia. ¿Lo acepto o no lo acepto? Wow. Yo empecé en medio de la pandemia, de la crisis más grande global, a liderar una institución educativa. Eso fue complejo. Wow. Yo no sé hoy cómo lo logré. Honestamente, te lo tengo que confesar. Yo creo que me rodeé de gente que me ayudó a operacionalizar el proceso conceptual, porque yo sabía qué quería. Yo sabía qué quería alcanzar, pero tuve que rodearme de grandes mentores para poder ejecutar el liderazgo que mucho tiempo hablé. Wow. Ya llevas 4 años, en cierta medida sigues aprendiendo, Total. sigues creciendo. Un día normal en la vida del presidente de Huertas College, el doctor Isaac Esquilín, ¿cómo es? Tiene 2 fases, ¿verdad? Tiene la fase operativa, que es la más compleja. Honestamente, los administradores mirando P&L todo el día, ¿verdad? Temas de números, data análisis, ¿verdad? Es un tema muy operativo, ¿verdad? Los presidentes estamos mirando números todos los días, procesos analíticos. Tiene su lado bondadoso académico, que ahí podemos filosofar un poco, programas nuevos. Yo creo que es variado. En este caso, institución, ¿verdad? Que es más pequeña en el país, pero hacemos lo mismo. Una institución acreditada por Mid-State, una institución que tiene todos los más altos estándares de acreditación. Pues, por lo tanto, tenemos que cumplir todo lo que cumplen las grandes universidades del país en matrícula. Lo mismo. Así que, con el site que tengo que hacer lo mismo que hace las grandes, porque tengo las mismas acreditaciones. Más tengo acreditaciones programáticas también. Así que, sin lugar a duda, un día a día es complejo, es dinámico, pero sin lugar a duda tiene mucho sacrificio operacional, muchas tomas de decisiones de hoy y de mañana. Una presidencia se basa no en lo que tú haces hoy, en qué va a pasar mañana, qué va a pasar mañana, y más en este mercado tan dinámico que tiene un problema de natalidad global y nacional, donde las universidades hoy están amenazadas por un discurso parabólico, donde se dice que ya estudiar no es importante. Estamos ante un discurso moderno que se dice que tan simplemente con ir a YouTube o con hacer varios cursos en línea, pues ya tú estás preparado, porque ya algunos han logrado romper una barrera tradicional, como estos cantantes, ¿verdad?, de X industria, y lo han logrado sin un grado académico. Y ya hay un discurso, una fábula que se dice, sin un grado académico yo puedo prosperar. Pero eso no es necesariamente verdad. ¿Okay? Eso hay una media verdad ahí involucrada. Yo creo que estudiar siempre te va a dar más probabilidad de conseguir un empleo y de prosperar. Eso está validado en la ciencia. Pero esas fábulas hacen que las instituciones educativas hoy en día tengamos retos enormes para poder convencer a la población que educarse todavía es importante y que un país sin educación no va a prosperar. No va a prosperar. Wow. Eres joven, maestro Esquilín, pero a la misma vez estás presidiendo, o sea, tienes una posición que prácticamente, con todo el respeto, de adultos, de gente que, Sí, ¿verdad? claro. Conocemos la gran mayoría de Y los lo presidentes respeto, total. de esta institución, que todos son mayores, Total. con todo el respeto y honra que se merece Sí, cada sí, uno sí, de sí. ellos. Pero tienes un balance de que conoces qué necesita esta generación. Sí. Porque probablemente, con todo el respeto, tienes estudiantes de tu edad aquí, Sí, 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 sí. aquí sí, en, sí, en la total. institución. Entonces, ¿cómo traes estas nuevas ideas, estas nuevas innovaciones, combinado con el conocimiento, cuando probablemente te dicen, espérate, pero es que lo que lleva son 4 años, son 2 años, Claro. lleva tiempo en la universidad, pero tú estás consciente de lo que piensan los muchachos Sí, sí, hoy sí, día. sí, sí. ¿Cómo trabajas eso? No, yo creo que hay una brecha generacional enorme. Yo creo que no estamos pensando como ellos piensan, Albert. Ellos quieren una clase que sea dinámica. Ellos no quieren una clase deductiva. Ellos no quieren sentarse a escuchar pasivamente una clase, un profesor que piensa que es sapiente y lo sabe todo. No, ellos quieren una clase que no tan solamente sea de un examen o de un conocimiento memorístico. Ellos quieren una clase dinámica, basada en proyectos, basada en resolver problemas. Quieren ir al fil a practicar. Esta generación es bien pragmática. Entonces no podemos quedarnos ya en el discurso, ¿verdad?, socrático, filosófico, que está muy bien. Yo creo que esta generación es muy pragmática, ¿verdad?, muy tangible, muy multisensorial, ¿verdad?, que es otro tema que yo involucré en mi vida cuando estudié neurociencia cognitiva aplicada, porque ahí entró otro mundo en mi vida, ¿verdad? Y entró las organizaciones mundiales, participo en Vinca Global, soy vicepresidente de Neurostat International, ¿verdad? Entró un mundo interesante de las neurociencias cognitivas aplicadas, y ahí obviamente se entró otros caminos académicos, pero sin lugar a dudas estas generaciones tienen un cerebro distinto, una mentalidad distinta y hay que entenderla. Hay unos rigores académicos que hay que seguir, pero la educación tenemos que cambiarla.
Tenemos que transformar nuestros sistemas educativos por completo, empezando el currículo, nuestra secuencia, nuestra clase y nuestras metodologías docentes, completamente, para lograr convencer, sin lugar a dudas, que educarse es importante. No es un proceso monótono o aburrido en un salón de clase, escuchando a alguien y poniendo un examen. Y después con el diploma, vas al trabajo y ya te dicen en el trabajo, no es que no importa el diploma, es que yo no quiero saber tu diploma, yo quiero saber qué haces, cómo resuelves problemas, tu análisis crítico, cómo tomas decisiones, trabajo en equipo, liderazgo, y todas las habilidades que le llaman competencia hoy en día, que son las importantes para lograr trabajar. ¿Y cómo vas a aportar a mi empresa? Eso ¿Cómo es lo vas que a se pregunta aportar? el patrono. ¿Cómo vas a aportar a mi empresa en ese aspecto? No, súper interesante. Yo creo que tendríamos otro podcast para hablar de cómo pudiéramos comenzar a transformar el sistema educativo del país, porque cuando hablamos del sistema educativo no solamente nos corresponde, hablamos necesariamente de la academia, hablamos del sistema de educación pública, que también está el sistema de educación privada. O sea, hay mucha tela para cortar en ese aspecto. Sí. Maestro, hay unas preguntas que le hago a todos los que pasan por este espacio, que hoy día es el espacio de ustedes, y gracias por ello. No, claro. Maestro, libros. ¿Qué libro tiene que leer un líder? Pero quiero que me conteste esta pregunta. Libro que haya marcado tu vida. Y para estar actualizado hoy día, ¿qué libro yo debo leer? Esta es la recomendación, porque si alguien nos está viendo, pues va a decir, espérate, ¿qué debo leer? Porque los líderes siempre estamos leyendo. Total. Y es meritorio que leamos. Total. ¿Qué hay que leer? Cuéntalo. Mira, los dos libros que fueron fundamentales para mi vida adolescente o joven, honestamente fueron dos autores. John Maxwell, ¿verdad? La gente lo conoce, y Stephen Covey. Sinceramente fueron mis dos autores de formación en mi adolescencia. Yo me acuerdo del libro de Stephen Covey, del joven líder, ¿verdad? De los 7 hábitos del adolescente, ¿verdad? Y yo comencé con ese libro. Ese fue mi primer libro a unos 13, 14 años, que me lo regalan en la escuela. Me acuerdo que regalaron ese libro de Stephen Covey, muy conocido. ¿Estudiaste en una escuela pública, maestro? Esto es escuela pública totalmente. Toda mi carrera fue pública. Sí, yo hablo porque lo viví. Así que esos fueron mis dos autores, obviamente, que fueron los fundamentos hasta los 18 años. Después, sin número de libros. Yo creo que John Maxwell y Stephen Covey fueron los fundamentos en mi vida para entender que se puede crecer, que hay que trabajar, que hay que liderar y que hay que desarrollar tus habilidades o tu potencial. Y me ayudaron a creer en mí. Yo tengo una habilidad, yo tengo un potencial, tengo que desarrollarlo y dárselo a la gente. Y de ahí, sin número de libros que te puedo decir, ¿verdad? De neurociencia, wow, la verdad que muchos, pero esos fueron los dos fundamentales. Para hacerlo más cómodo, ¿qué libro estás leyendo ahora mismo? Ahora mismo estoy leyendo un libro de neurociencia cognitiva aplicada, integrado con la inteligencia artificial. Wow. Estoy leyendo mucho de inteligencia artificial en estas últimas temporadas, cómo ahora esas inteligencias artificiales pueden ayudar al sistema educativo, al sistema empresarial. Estamos mirando cómo aplicamos todo eso. Bello. Podcast. Sácate tiempo para escuchar podcast. Me encanta. Yo soy YouTube. O sea, yo no soy podcast audio, yo soy YouTube podcast. ¿Verdad? Me considero más YouTube. Yo soy YouTuber full. Así que, wow, muchos canales. Veo muchas noticias, Washington Post. Me gusta mucho leer noticias de política pública. Tenemos que estar pendientes de todo eso. Pero leo muchos podcasts de todo tipo. Liderazgo, negocio. Mis dos áreas más fuertes, negocio, liderazgo y neurociencia. Es las más que hablo. Wow, ¿cuáles serían esos top que nos recomendarías que debemos escuchar los líderes? Top, wow, tantos que hay. Además de hablando de liderazgo con Albert, pero ¿cuáles son esos que están ahí grabados en tu YouTube, que Javito que entra, ya están ahí? Sí, mira, honestamente sigo muchas firmas de John Maxwell, es lo más que sigo. Y nombres no te puedo decir porque escucho tanta gente, trato de no casarme con alguien, me gusta diversidad de pensamiento, porque si no uno entonces se queda solo en un tono. Ok. Espectacular. Netflix. ¿Tienes tiempo para Netflix o ¿Seguro? Las películas y esas cosas que ves? Mira, hace poco vi, me encanta una serie que creo que viene otra temporada ahora. Creo que es Suits, la de los abogados. Sí. Me parece que es Suits. Me encantó. Creo que viene una temporada ahora el 1 de julio, así que sí, claro, veo Netflix, voy al cine, hago de todo. Es administrar el tiempo que uno tiene. Definitivo, hago como cualquier otra persona. ¿Pasatiempo o hobby? Soy atleta full, me encanta el deporte. Me encanta el baloncesto, toda mi vida fui atleta, me gusta el baloncesto, voleibol, lo sigo, me encanta, soy fanático de baloncesto, me encanta. ¿En qué momento del día sacas tiempo para el deporte? Mira, en las noches tardes trato de siempre ir a guerrillar, como dicen los muchachos, hacer guerrilla, me gusta, trato de siempre lograr una vez a la semana, 2 veces a la semana, jugar baloncesto, me encanta, y pasar el tiempo con los jóvenes, me gusta esa dinámica, me gusta. Bueno, te quiero hacer otra pregunta ahora, maestro, no quiero decir que ya estás en el pináculo, o pudiéramos decir o pensar que estás en tu peak, como dicen por allí. ¿Qué es lo próximo, maestro? Wow, porque muchas veces piensan que pues ya él llegó a ser presidente, pero hay toda una vida por correr, hay toda una vida, ¿verdad? Me dicen ahí en controles que estamos bien ahí. ¿Qué es lo próximo, maestro?
¿Qué viene por ahí? ¿Con qué sueña el maestro Isaac Esquilín cuando probablemente los que te admiramos podemos decir, no, ya lo alcanzó todo, pero sabemos que hay más? ¿Qué es lo próximo? Nunca me habían hecho esa pregunta. Adiós. No la había Valió la pena, valió la reflexionado. pena ver los podcasts. No la había reflexionado. ¿Qué es lo próximo? ¡Wow! ¿Qué es lo próximo? Que pudieras compartir Yo con creo todo que, respeto. yo creo que uno de los sueños que tengo es crear alguna estructura o alguna plataforma que pudiésemos dejar legado para un nuevo modelo educativo. Yo creo que vienen por ahí nuevas tecnologías, Albert. Yo creo que la educación a distancia, o sea, hay muchos métodos hoy en día disruptivos para lograr enseñar a los niños, a los adolescentes, aún a las personas universitarias o a los profesionales que reenseñan destrezas. Yo creo que tengo que dejar algún legado educativo y si lo hago, amo los negocios, me encantan los negocios, siempre estoy pensando en negocios, trato de tener varios negocios, diversificar las finanzas, trato de tener ese aspecto, pero quiero dejar una semilla muy fuerte en el mundo educativo, no tan solamente universitario, sino en K12, ¿verdad? Nuestro sistema con los niños, con los jóvenes, es la semilla más grande que algún día pudiera dejar. O sea que me estás queriendo decir que en cierta medida, y me consta, no necesariamente te dedicas a la industria educativa, tienes otros proyectos corriendo. Sí, soy empresario, ¿verdad? Tengo varias empresas, definitivo. Wow. Tengo empresas de servicio, empresas de consultoría empresarial. Sí. La realidad es que uno de los principios de la vida para crecer es diversificar tus Exacto. talentos. Tú no puedes enfocarte tan solamente en una cosa, yo creo que tienes que diversificarla. En mi caso tengo 3 áreas, educación pura, negocios y neurociencias cognitivas aplicadas. Así que yo logro siempre tener bastante diversificación y los proyectos que tengo futuros, que no lo he hecho porque, y te respeto porque lo hiciste, siento que no es mi tiempo. Escribir libros. Yo tomo eso con tanta, y no es procrastination, como le llama americano. Muchos colegas me dicen, Esquilín, ¿pero para cuándo? Siento que no es el momento, creo que va a llegar, creo que voy a hacer muchos libros, me consta, porque me encanta escribir, me encanta leer, pero sin lugar a duda los libros son un legado enorme, así que respeto, porque sé que tienes tu libro por ahí. Sí. Los libros son un legado enorme que creo que en un momento dado creo es una pieza magistral que uno puede dejarle a las próximas generaciones. Lectura. Interesante por demás. La lectura, que es ese legado que pudiéramos dejar, y de verdad que obviamente cuando lances tu libro, por favor, permíteme el honor de estar en esa presentación. Claro. Yo soy uno de los primeros que quiero tener ese libro porque ya he consumido bastante de tu contenido. Claro. Y me consta de que es un legado que dejamos. Maestro, para cerrar, algún mensaje que le quieras dejar a esta generación de líderes. Pero esta pregunta la venía pensando antes de llegar hasta acá. Y es que los que te admiramos a ti, o que probablemente te estamos conociendo, alguien se conectó hoy y te está conociendo, no sabía quién eres Isaac Esquilín, a pesar de que está pegado en las redes en uno que otro podcast. Para poder ser como Isaac Esquilín o alcanzar en cierta medida gran parte de los proyectos, cada uno de nosotros tenemos nuestras características, nuestra personalidad, Claro. pero si alguien te admira, ¿qué tengo que hacer yo para ser como Isaac? De algún día presidir alguna organización, esos que te admiran, ¿qué deben hacer? Mira, lo primero, no imitar a nadie. Muy bien. No caigan en imitar a nadie. Yo creo que es un error dramático, muy difícil hacerlo, porque cada uno tenemos unas características únicas, Albert. Eso es verdad. Yo creo que lograr encontrar tu esencia, tu potencial, tus habilidades, autoconocimiento, que es el concepto correcto. Si tú te autoconoces y tú descubres tus propias habilidades, tu potencial y lo maximizas, lo vas a lograr solo. 1. 2, las relaciones. Sí. O sea, las relaciones, yo siempre digo, tienes lo que deberías tener, menos o más por las relaciones que tienes. Punto. O sea, tú eres el resultado de relaciones que tienes. Eso es la pura realidad. Con quién hablas todos los días, quién escucha, es la pura verdad. Y 3, mantener siempre la humildad intelectual de reconocer cuando erras, cuando cometes errores y cuando debes aprender. Yo creo que eso es, los intelectuales verdaderos son los que reconocen errores. Los arrogantes intelectuales son los que se creen más que nadie, pero realmente no saben nada. Wow. Sí, Wow. Me consta de que sí pasa, pero cometes errores, Isaac Esquilín. sí, todos los días. Wow. Todos los días, y lo importante es reconocerlo. Qué Y ese es fuerte. el máximo nivel de un líder. La capacidad más alta de un líder es cuando tiene autorregulación emocional. Si tú eres un líder y sabes reconocer tu error lo más rápido posible, porque tal vez tú llegas a reconocerlo en un mes y hace 30 días cometí un error, pero cuando tú vas creciendo en tu cerebro y dices, mira, cometí un error ayer, deja remendarlo, estás creciendo en tu liderazgo. Wow. Y yo siempre defino que liderazgo es la capacidad de lograr resultados a través de otros. O sea, liderazgo es lograr resultados a través de otros. Eso es la definición mía de liderazgo, siempre la pongo en todos lados.
Mi definición de liderazgo es la siguiente, aparte de influencia, que la conocemos muy bien, es esta. Liderazgo es la capacidad de influenciar a la gente para lograr resultados a través de otros. El líder nunca hace el resultado, lo hacen otros a través de él. Y esa es la capacidad de liderar gente. Wow. Si la gente le gustaría compartir con Isaac Esquilín en un espacio como este, o quizás invitarte por una conferencia, o simplemente tenerte con ellos, ¿dónde te pudieran contactar, dónde te pudieran conseguir? En las redes sociales, tengo redes sociales como cualquier persona, ¿verdad? No, Sí, no es que... me consta. Sí, Isaac Esquilín en cualquier red social ahí me puede conseguir. Maestro, aprovechando este espacio, tengo aquí mi libro, ¿verdad? Liderazgo para estudiantes y líderes que buscan marcar la diferencia, disponible en la gran mayoría de las librerías, pero me consta que cuando yo lo presenté por primera vez en enero 2 del 2024, tuvieron el privilegio de, por casualidades de la vida, nosotros que somos creyentes, por cosas de Dios, estabas allí. Sí. Y yo me emocioné tanto que yo dije, yo necesito darle un libro a No fue planificado, honestamente. No, yo me emocioné demasiado porque dije, wow, aquí está el maestro. Y antes de cerrar, me gustaría que le digas a la gente, y te hago entrega del libro, por qué es importante, ¿verdad? Lo leí, así que... ¿Lo leíste? Entonces, lo que yo digo, y lo vamos a hablar más adelante aquí en un espacio, y te doy gracias por la oportunidad por ello, que obviamente es algo que estamos aportando a la literatura puertorriqueña en el contexto del liderazgo. Para ir cerrando este espacio, ¿qué le dirías a la gente que nos está viendo? Algunas palabras de aliento, de motivación, y obviamente que sigues recomendando el libro. No, total, de hecho lo leí, me lo comí rapidito, de hecho te di un feedback en un momento dado, ¿verdad? De los modelos que utilizaste, etcétera. Exacto, en liderazgo, en una conferencia que nos encontramos y varias conferencias. No, yo insto a la gente a educarse constantemente en la vida, creer en ellos mismos, educarse el máximo posible, estudie lo más que pueda, desarróllese, planifíquese y sea una persona de servicio, no arrogante, no altanero, no orgulloso, y servir a la gente, ¿ok? Servir a la gente yo creo que es lo más importante al final del día, aunque siempre hay gente que te va a querer, otros que te van a odiar, pero es normal. Después que tú estés consciente de ti mismo, yo creo que todo va a funcionar. Así que lideren, liderazgo no es un puesto, no es una posición, liderazgo es la capacidad de influir gente, así que no se nace, se hace, pero todos tenemos la capacidad de liderar. Bello. ¿Qué tiene un feedback del libro? No, me encantó. Que sea positivo, por lo menos. No, que sea positivo. honestamente, y esto es un modelo académico, sinceramente, este libro, aparte de tu experiencia, plasmaste modelos académicos de tu tesis. Así que me pareció genial, porque yo creo que es una referencia académica también de cómo usaste tu tesis doctoral para aplicar los principios de vida que hiciste. Así que hiciste una mezcla ahí entre tu tesis y las experiencias que tuviste. Evidentemente. Así que ves. Sí lo leyó. Total, lo leí. Maestro, gracias por esta oportunidad, por hacer, con todo el respeto, sueños realidad. Un podcast que empezó hace como 4 o 5 años en la pandemia. Es la primera vez que lo grabo en un estudio que conste. Así que te agradezco la oportunidad. Te agradezco a la gente linda de Vueltas College que nos prestan este estudio y este espacio para un día como hoy. Así que todos los que estuvieron aquí en este episodio hablando de liderazgo con Albert, pendientes, que de seguro tenemos otro episodio espectacular aquí de Hablando con Gente Ordinaria que hace cosas extraordinarias. Bendiciones.